sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. A creer. Tuvo que aprender a saltar de la duda a la fe. Y ese es el problema de muchos de nosotros, los cristianos, que nunca saltamos de la duda a la fe. Y si un cristiano no salta de la duda a la fe, jamás, escúchame la palabra que estoy diciendo, jamás podrá alcanzar la victoria de Dios. Y esto es difícil. Esto no es jugar a la iglesita. Saltar de la duda a la fe. Es tremendo. Dice Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 16. Después el ángel del Señor, para aclarar, hoy vamos a hablar simplemente del ángel del Señor, no vamos a aclarar de que es Jesucristo, no nos vamos a meter en ese tema. Simplemente vamos a leer el texto como está. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder, diga conmigo, esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos tus milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, o sea, uno cuando se pone como a hablar tantas cosas, el Señor lo mira a uno como dice: usted no sabe ni lo que está pasando, ¿cierto? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menos importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Amén. Gedeón fue el quinto juez de Israel. Durante 40 años fue juez. Y su nombre es muy impactante. Su nombre significa guerrero poderoso, destructor, el que humilla al enemigo. Diga, alguien hoy va a levantarse y va a humillar al enemigo. Alguien hoy tiene que decirle al enemigo: no te vas a seguir robando lo que es mío, lo que me pertenece a mí. No te vas a seguir metiendo con mi bendición. Pero ¿qué pasó con Gedeón? Tuvo que volver a saltar de la duda a la fe. De hecho, fue tanto el salto que cuando tú lees Hebreos, él está ahí en medio de la columna de los héroes de la fe. Pero es importante lo que hoy vamos a ver. Y tú vas a entender de que si él pudo con la ayuda de Dios, tú también puedes. Amén, ¿están aquí? Gedeón vivió en una época en la cual Israel no tenía rey, sino que Dios levantaba jueces a defender a su pueblo. Y en esa época Israel estaba siendo atacada y empobrecida por los madianitas. Esos madianitas eran unos salvajes, hermano. Dicen que eran como langostas. Ellos llegaban, dicen que eran incontables los camellos como llegaban. Y siempre llegaban cuando ellos iban a recoger la bendición.
cuando era el tiempo de la cosecha, llegaban estos enemigos, se robaban las ovejas, se robaban las cabras, los burros, se llevaban todo y los dejaban a ellos sin nada. En otras palabras, con las manos vacías, y les robaban todas las bendiciones. Quedaba completamente Israel desolada. Es muy duro que uno muchas veces se esfuerce, sea un guerrero, sea valiente, pero siempre se le roban las bendiciones. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo clamó a Dios. Y cuando el pueblo clamó a Dios porque le estaban robando las bendiciones, entonces Dios decide levantar a un hombre llamado Gedeón. Tú dirás, pero yo, Señor, yo creo que la palabra no es conmigo, porque yo no estoy peleando contra ningún ejército. Sí, tú estás peleando contra el ejército de las tinieblas. Y Dios te ha llamado para que tú seas un líder, para que tú seas una madre de bendición, para que seas tú un padre de bendición. Ahí en tu casa, en tu empresa, donde Dios te puso para que tú seas un guerrero, un luchador. Alguien que pueda decir, yo creo que voy a ver la victoria de nuestro Dios. ¿Están aquí? Entonces Dios eligió a Gedeón para ser juez de Israel, para llevar a cabo sus propósitos salvador para el pueblo de Israel. Entonces Gedeón, en lugar de entender esto, de luchar, aún sabiendo que era un hombre valiente, o no estando convencido todavía de lo valiente que era, en vez de luchar por lo que Dios le está diciendo, él lo que estaba interesado era por que no le robaran la bendición. Y hay un momento en la vida de que tú no solamente debes estar pendiente de que no te roben, sino que no le roben a los que están contigo. A que los que estén contigo puedan ser libres y puedan conocer las conquistas que Dios tiene preparadas de antemano para ti y para toda tu familia. ¿Lo crees? Por eso los propósitos de Dios no eran que Gedeón se escondiera lo que tenía. Ese no era el propósito, no le escondiera, él estaba escondido ahí haciendo, no sé, panes. Yo no sé, parece que Gedeón era como medio panadero también, sino que peleara por su pueblo y les diera la victoria. Por esta razón, cuando el ángel lo visita, le dice: Gedeón, hombre valiente, guerrero valiente, el Señor está contigo. En esta mañana Dios te está visitando nuevamente por medio de la palabra y te está diciendo: Carlos, Violeta, Ana, no sé cómo te llames en esta mañana, pero Dios te está diciendo: guerrera valiente, yo estoy contigo. Ay, no, pastor, no me diga eso, que me dan en ganas de llorar. Dios te lo vuelve y te lo repite: guerrera valiente. Dios sabía que Gedeón necesitaba estas palabras, que Gedeón necesitaba que se destruyera esa imagen que él tenía de él mismo para poder cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Es imposible que Dios le diga en esta mañana a alguien: guerrera, guerrero, si antes tú no empiezas a cambiar tu forma de verte, tu forma de concebirte, tu forma de pensar. Es imposible que tú conozcas la victoria, la conquista que Dios te da sin que antes tú no cambies tu manera de pensar sobre ti. Y en esta mañana mucha gente no dice amén, porque se siente de que eso es imposible, que las conquistas, las victorias, las bendiciones lleguen a ellos. Pero ¿y cómo? Si yo estoy metido en un río de dificultades. Bueno, Dios te está diciendo:
guerrero valiente, yo estoy contigo. Guerrero valiente, yo estoy contigo. Dios cree en nosotros. Pero ¿qué hizo Gedeón? Dios le está diciendo, guerrero valiente. Y mientras Dios le está diciendo eso, yo creo que lo único que había en la mente de Gedeón eran pretextos, excusas. Yo no sé si de pronto hoy en esta mañana, mientras Dios te está diciendo guerrera, guerrero, tú estás pensando en la deuda, estás pensando en el problema familiar. Dios no lo desconoce, pero con todo y eso, confía en que tú eres una guerrera de su ejército. Amén. Entonces vamos a trasladar eso a nosotros. Vamos a trasladarlo. Muchos de nosotros, a pesar que tenemos toda la capacidad en Dios de luchar contra nuestros problemas, nuestras metas, optamos por la misma actitud de Gedeón: escondernos en los problemas, llenarnos de miedo. Entonces, Gedeón era un guerrero, un hombre valiente, pero número uno, con percepciones muy distorsionadas sobre Dios. Hay gente que le agradan las cosas de Dios, pero tienen una mente completamente equivocada, conceptos completamente absurdos y erróneos sobre Dios. Y es importante ponerse de acuerdo con tu Creador. En el versículo 13 volvemos a leer, dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, en forma de duda, y respondió él, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en las manos de los madianitas? Bueno, aquí podemos ver claramente en estos versículos ideas, percepciones, conceptos equivocados de Gedeón sobre Dios. Primer concepto equivocado: Dios nos ha abandonado. Escucha, mi amado hermano, cuando Dios te llama, Él no te abandona. A pesar de nuestros errores, a pesar de que tenemos la cabeza dura. Hay alguien que a veces cree que tiene la cabeza dura con las cosas de Dios. Dura. A pesar de nuestras limitaciones, no nos abandona. Pero en el caso de Israel, fue abandonado 7 años para que su enemigo los atacara. Entonces, él está diciendo que Dios lo abandonó. Dios abandonó a Israel. Dios no abandonó a Israel. Ellos abandonaron a Dios. Hay personas que se sienten de que Dios los ha abandonado. No, Dios no los abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. ¿Y cómo Israel abandonó a Dios? Después que Dios los bendijo, después que Dios les entregó todas las bendiciones y se cumplieron las promesas, ellos fueron infieles con Dios y volvieron otra vez a sus falsos dioses, a idolatrar sus falsos dioses. Eso es como una mujer que se casa con un hombre y le dice: tú me abandonaste. ¿Por qué me abandonaste? Y el hombre le dice: pero si tú me pegaste los cachos. No fui yo el que te abandoné. Hubo adulterio espiritual. Entonces Gedeón aquí no está comprendiendo una razón muy poderosa. El pueblo de Israel estaba pasando por lo que estaba pasando. No fue porque Dios los desamparó, sino que ellos no fueron fiel. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se separa alcanzará ¿qué? Misericordia. Si alguien quiere misericordia, si alguien quiere perdón, el primer paso
es la confesión. Muchas personas están pasando por cuestiones que no son la voluntad de Dios. Y es porque no somos sinceros con Dios. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos, sinceros con Dios. Y el pueblo de Israel, fuera que pecó, tuvo que llegar en un momento de arrepentimiento porque le estaban robando las bendiciones y tuvieron que clamar a Dios. Siempre que alguien clame a Dios de corazón, serán nuevas sus misericordias. ¿Alguien hoy necesita un milagro de Dios? Entonces, la primera mentira que él tenía en su mente era que Dios se había olvidado de él. Y eso es mentira, mi amado. Dios no desampara a su pueblo, dice el Salmo 94:14. Dios no desampara a su pueblo. Otra noticia buena que vemos en la palabra de Dios es que Dios no desampara a sus guerreros. Él no desamparó a Josué. Él nunca desamparó a Moisés. Él siempre, a pesar de las dificultades, siempre estuvo ahí. Yo en esta mañana quiero decirte que si tú eres un guerrero, una guerrera de Dios, a pesar de que no eres perfecta, a pesar que te has equivocado, Dios no te va a desamparar. Tú simplemente reconoces de que tienes un Dios que te ayuda, un Dios que si tú le pides perdón, te levanta. Y Él te dice, tú sigues siendo mi guerrera, tú sigues siendo mi guerrero. Yo te voy a levantar y por lo tanto sal de ese espíritu de la duda y entra al espíritu de la fe y conquista las bendiciones que te he dado, guerrero mío. Hay una promesa hermosa en Juan 14:17, y léasela en su casa. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos guía y vive en nosotros. Y Jesucristo dijo que no nos iba a abandonar como a huérfanos, sino que vendría a nosotros. Mi amado, ninguno de nosotros debemos sentirnos abandonados por Dios, porque Dios no miente. Usted y yo tal vez tenemos las dificultades que tenemos es porque nosotros no nos queremos rendir a la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Si hoy tú estás pasando por un momento de esos que dice, ya no puedo más, ríndete delante de Dios. Deja eso que no le agrada a Dios y levántate como un guerrero y empieza a comenzar a pensar como Dios quiere que pienses. Somos unos bendecidos. Tenemos problemas, pero vamos a conquistar. Mi casa tiene dificultad, pero Dios me dio una promesa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi empresa está pasando por momentos difíciles económicamente, pero seré prosperado para bendecir al Señor y bendecir a mi familia. Así piensa un guerrero. Un guerrero no se rinde. Un guerrero llora, coge el pañuelo y se limpia los mocos, se levanta y dice, yo soy un guerrero de Dios y voy a creer que Dios me dijo que era un hombre valiente. Ahora lo que tengo que hacer es esforzarme y salir de la duda y dar un salto hacia la fe. ¡Aló! En esta mañana yo quiero que alguien salte hacia la fe, dice el Señor. Amén. Entonces, lo segundo, ese concepto equivocado que él tenía es que ya Dios no hace maravillas. Que Dios no hace ¿qué? Maravillas. Que Dios no hace milagros. ¿No te has dado cuenta que desde que naciste tu corazón no ha dejado de latir? Hoy no te diste cuenta el día tan hermoso que Dios hizo para ti. ¿No te das cuenta que hoy no estás en una funeraria enterrando a un ser querido? Dios sigue haciendo maravillas. ¿No tuviste el valor a pesar de los problemas y las dificultades que tienes para que te levantaras, te arreglaras, te pusieras bonito y te congregaras hoy?
Eso es un milagro. Y ese milagro lo está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Dice la palabra de Dios que eso también es mentira. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. ¿Cómo podemos ver milagros? ¿Tienes más comunión con Dios? ¿Cómo podemos ver milagros? Obedece más la palabra del Señor. ¿Cómo podemos ver milagros? Instrúyete en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver milagros? Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero Dios sigue haciendo maravillas. Lo que pasa, que cuando las cosas no se hacen en el momento o en el tiempo que yo quiero, mi actitud es negativa hacia Dios. ¿Sabes que la mayoría de nosotros, los que estamos pidiendo por un milagro, ya en el cielo Dios respondió así y amén? Gedeón era un hombre guerrero, pero que le robaban las bendiciones. Era un hombre valiente, pero número 2, tenía que poner su fe en el poder que Dios le había otorgado. En otras palabras, él tenía que poner su fe en lo que Dios le decía y no en lo que él sentía. El cristianismo emocional no agrada a Dios. Esto no se trata de cómo me siento. Esto se trata de lo que yo creo a pesar de las circunstancias. Hay momentos donde tú no vas a sentir nada, pero tú estás firme en la promesa que Dios te dio. El problema es que cuando hay veces nosotros nos sentimos que tenemos el poder para hacer algo, nos sentimos impotentes. Y sabes, la impotencia es una de las herramientas que más Dios usa para derramar la gloria sobre el hombre que depende de él. ¿Tú sabes por qué el pueblo de Israel había caído como había caído? Porque estaba muy bendecido. Cuando la gente a veces es muy bendecida, tienen que caer a una posición donde se sientan completamente impotentes para que reconozcan que hay un Dios que todo lo puede, aunque ellos no tengan fuerza. Entonces mira lo que dice el versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. O sea, ve tú, te coge como un niño chiquitico y ve al colegio con la fuerza que tienes, porque tú vas a ser el científico más grande de este planeta. Ve tú con lo poquito que tienes en tu bolsillo y abre esa compañía, porque yo voy a cumplir lo que te he prometido. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Ve tú a tu casa, aunque tu casa está acabada, aunque tu casa aparentemente esté destruida, aunque ya no tenga fuerza. Ve tú con mis fuerzas, que vas a ver la gloria. ¡Aló! Eso es el evangelio. No es agüita bendita, no es una patadita a la suerte, no es un pañuelito, no es un servicio de emociones, no es una vida pare de sufrir. Es una vida de guerreras, es una vida de guerrero que no depende de lo que yo tengo, ni de lo que yo siento, ni de lo que yo soy, sino que depende 100% de Dios. Ay, alguien está aquí, alguien alabe a Dios, hermano. El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. Entonces, si Dios cree que eres capaz de emprender una acción, es porque si lo puedes hacer. Por favor, alguien hoy Dios le está diciendo:
no sigas dudando. Zacarías capítulo 4:6 dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Vuelvo y lo digo. El Señor nos ha dado su espíritu. El Señor nos ha dado su mente. El Señor nos ha dado su presencia. ¿Qué más necesitas para la victoria? Si tienes la presencia de Dios, ¿qué más puedes necesitar para la victoria? Todos estos hombres de la Biblia fueron guerreros. ¿Qué tenía José? Un sueño y una cantidad de problemas, pero Dios dijo, Dios estaba con José. ¿Con qué contaba José? Con la presencia de Dios. Si tú puedes confiar hoy que la presencia de Dios te está acompañando con tu tarea, tú puedes decir, como al comienzo dijimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú estás diciendo, yo soy un guerrero. Y aunque estos gigantes se levantaron, y aunque la economía está mal, y aunque el gobierno está pésimo, y aunque las cosas están difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy para adelante, yo veré la gloria de Dios, yo veré la promesa de Dios, voy a hacer bendición en las manos de Dios. Pero si no creemos, ¿qué podemos hacer? Si no buscamos de Dios, ¿qué podemos hacer? Si Dios está diciendo, es con mi espíritu. Dios no está diciendo, es con tu inteligencia. Dios no está diciendo, es con tu santidad. Dios está diciendo, es con mi espíritu, es mi gracia, es mi presencia, es mi poder el que va contigo todos los días de tu vida. Pastor, es que no tengo fuerza. Pídela. Pídela. Levántate, pídela. Cuando almuerces, pídela. En la noche, pídela. No es que hay un partido. Esos partidos todos pierden, pero el que busca a Cristo nunca pierde. Pídela, métete con Dios 3, 4, 5 horas hasta que Dios lo conceda. Dice el Salmo 98:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Levántate, te dice Dios, guerrero de Dios. No permitas que el enemigo te siga robando las bendiciones. Alguien que oiga lo que Dios tiene que decir. No permitas que el enemigo te siga robando el gozo, la alegría, la unción, la bendición, tu paz, tu tranquilidad. No, levántate y di, Señor, dame la fuerza del búfalo para poder cumplir con lo que me has prometido. Gedeón era un guerrero, un hombre valiente, pero número 3, lleno de complejos y de excusas. Me he dado cuenta en la vida que los complejos, los pretextos y las excusas no le agradan a Dios. Muchos hombres de la Biblia persistieron excusándose hasta que Dios los confrontó. Muchos hombres, guerreros de Dios, tuvieron que dejar sus complejos a un lado para poder seguir caminando por donde Dios les dijo, les dio dirección. Lo primero que un guerrero tiene que hacer es entender que las cosas viejas ya pasaron, que Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Lo repito, Dios está haciendo siempre cosas nuevas en nuestras vidas. Versículo 13 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón. O sea, mira, ya está la promesa ahí dada, mira, listo, vaya.
yo estoy con usted. La tarea está hecha. Tienes que batallar nomás, pero ya allí está la bendición. Pero mira Gedeón 15, versículo 15. Pero Señor, ¿cuántos todavía están? Se está acabando el servicio hoy, están todavía. Bueno, Señor, y Dios te ha hablado toda la mañana y te ha dicho, mira, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mira, mi fuerza está contigo, el Espíritu Santo. Pero Señor, es que yo tengo muchos problemas. Pero Señor, ay Señor, que tú no has visto al gigante ese como es. Y Dios te dice, tú no me has visto a mí como soy. Mira todo el tiempo que lleva Gedeón. Es más, usted cuando lea la historia se da cuenta que le puso prueba, que el vellón, y Dios tuvo paciencia, porque Dios es paciente con todos nosotros. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy del menor importancia en mi familia. Mira las excusas que puso Gedeón al Señor para no salir a enfrentar a los madianitas. Mira la excusa que Gedeón está poniéndole a Dios para no cumplir con lo que Dios le mandó a hacer. ¿Qué excusas tenía? No tengo experiencia. No soy joven. Pastor, es que yo tengo un mal genio. El mal genio que yo tengo. Pues, la Biblia dice que Él me dio dominio propio. Controla tu mal geniecito, mía. Siempre Dios te quiere prosperar, pero siempre le salimos a Dios con una excusa. Es que yo no fui a la universidad. Eso es para los ricos, los pobres no. Los pobres, pobre el diablo que no tiene salvación. Entonces le contestó el Señor a Gedeón, versículo 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. ¿Qué le prometió? Algo mucho más poderoso que el dinero y que las experiencias. ¿Qué le prometió? Nuevamente, ¿qué? Su presencia. Eso es lo que tú tienes que asegurarte que esté contigo. Su presencia. Su presencia. Su presencia estuvo con Daniel en la fosa de los leones y con los amigos de Daniel allá en el sartén ese que habían preparado para él. Hasta Jesús estaba ahí con ellos. Eso es lo que tú te debes de preocupar, que tu presencia, que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque esto no es un sentimiento, no es una emoción, es una promesa. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Guerrero de Dios, guerrera de Dios, yo estaré contigo. Amén. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es increíble que de Gedeón le creyó a Dios. Después de todo este lío, pero excusa al final le creyó a Dios y decidió irse a pelear con el ejército, ese temeroso ejército de los madianitas. Eran 132,000 guerreros los que tenían. Y los que Gedeón alcanzó a reunir solo eran 32,000 guerreros. Pero ya Gedeón había saltado de la duda a la fe. Y como Dios conocía al pueblo de Israel, les puso una prueba a Gedeón, y de los 32 quedaron abolidos 10,000 y quedaron 22. Y de esos 22, para que ellos no fueran a pensar que ellos eran los que comían y mataban y que ellos eran los bravos, Dios les dijo, saca también a los otros, y quedaron 9,700. Y como si fuera poco, al final Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, ¿sabes qué? Vamos a pelear solamente con 300 soldados contra 132,000 soldados.
Y estaba como estaba Gedeón. Ahí sí no murmuró, no hizo nada. Porque ya confiaba en ¿quién? ¿Ya confiaba en qué? Por lo tanto, Dios le demostró a Gedeón que lo que nos parece poco a nosotros en las manos de Dios es suficiente para orar. Hay nuevas fuerzas, Señor. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, Señor, como las del búfalo. Los que están enfermos sanarán para la gloria de Dios. Oh Padre, llévate toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Enfermedad emocional, enfermedad física, enfermedad mental, enfermedad espiritual. Padre mío, porque tú eres nuestro sanador, Señor. Y los guerreros somos sanos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para tu gloria, Señor. Padre mío, todo problema económico, Señor, en este momento, Padre precioso, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Hay alguna guerrera que hoy recibe esa promesa? ¿Un guerrero que recibe esa promesa de Dios? No te desesperes, te dice Dios, sé paciente. Sé paciente porque yo estoy trabajando con tu petición. Es más, tu petición ya tiene un amén y amén y amén y amén, porque mi presencia está contigo. Búscame y sigue confiando en mí, porque yo haré para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.